El caminar de nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz no solo fue un camino de mucho dolor, sino también un camino de soledad. Lo que nos muestran los evangelios es que poco a poco le fueron abandonando aquellos que en algún momento le habían mostrado su amor y le habían asegurado su lealtad. El primero de ellos, el primero en abandonarle, fue Judas Iscariote, quien al ver frustradas sus ambiciones, abandonó a su maestro, vendiéndolo por el precio de un esclavo corneado por un buey. Si ustedes revisan lo que dice Éxodo capítulo 21, versículo 32, exactamente el mismo precio que se pagó por el Señor Jesucristo era la indemnización que debía darse al dueño de un esclavo que hubiese sido corneado por un buey. Mateo coloca la decisión de este hombre, de Judas Iscariote, inmediatamente después de que el cuerpo del Señor fue ungido para la sepultura. Y muy probablemente este hombre tomó esa decisión como consecuencia de ese acto. Es decir, al haber visto que su maestro había sido ungido para la sepultura, él tomó esa decisión de entregarlo. Porque sus ambiciones, el beneficio personal que él podía obtener si Jesucristo llegaba al poder, a ser ese tipo de líder que todo el pueblo esperaba, aún sus discípulos esperaban ese líder político. Cuando este hombre entendió que verdaderamente Jesucristo estaba a punto de morir, él buscó la manera más inmediata de sacar ventaja, vendiéndolo por ese precio que ya mencionamos. Mateo capítulo 26 nos deja ver la decisión que toma este hombre. Lo dice de la siguiente manera, de los versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12, Jesucristo acababa de ser ungido por esta mujer, quien derramó ese perfume carísimo sobre su cuerpo, sobre su cabeza. Y entonces, comienza así el versículo 14, como uniendo los dos relatos. Entonces, a consecuencia de esto, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Eso fue lo que hizo este hombre llamado Judas, el primero en abandonarle. Pero el mismo Señor Jesucristo había advertido a sus discípulos que al final de cuentas todos ellos le abandonarían, aunque todos le aseguraron que estarían con él hasta el final. El mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, pero ahora de los versos 30 al 35, dice así, versículos 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ya había uno que le estaba traicionando. Jesucristo dice: todos ustedes me van a traicionar. Otras versiones dicen, aquí dice, os escandalizaréis todos vosotros, pero otras versiones dicen, todos ustedes me van a abandonar. Y Pedro dice: yo no te voy a abandonar. Aunque tenga que morir contigo, yo estoy dispuesto a llegar hasta ese punto de morir.
Pero Jesucristo le dice, no es así. La verdad, la realidad es que antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Los discípulos, Pedro se mantuvo firme y todos los discípulos, dice el versículo 35, todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron, nosotros estamos dispuestos también a llegar hasta la muerte, a dar nuestra vida por ti. Sin embargo, el mismo evangelista nos deja ver que ni siquiera fue necesario llegar a ese punto para que le abandonaran, porque el Señor Jesucristo había pedido a algunos de sus discípulos, a los más allegados, a Pedro, a Santiago y a Juan, que le acompañaran a orar en un momento de mucha angustia. Ve lo que dice Mateo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo, el versículo 37 menciona a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, a ellos 3 les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesucristo le está diciendo a estos sus amigos más allegados, necesito que estén conmigo en este momento de tanta angustia, necesito que me acompañen. Pero dice el versículo 39, yendo un poco adelante, Jesús se alejó un poco de ellos, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por 3ª vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Sus discípulos más allegados, más cercanos, también en ese momento de tanta angustia, en el cual el Señor Jesucristo les había pedido explícitamente, necesito que oren conmigo, necesito que estén conmigo. Ellos se quedaron profundamente dormidos. Jesucristo les reclamó diciendo, ¿no pueden ni siquiera 1 hora velar conmigo? Tenemos entonces a Judas Iscariote. Tenemos a Jesús diciendo, todos ustedes me van a abandonar. Tenemos a estos 3 discípulos más cercanos suyos que no pudieron acompañarlo en momentos de angustia, en momentos en los cuales él quería orar y quería que ellos le acompañaran en oración. Pero hay una cosa más que nos deja ver el evangelista, y es que al final de cuentas se cumplió la predicción del Señor Jesucristo. Vean lo que dice el capítulo 26, el mismo capítulo 26, pero los versículos 55 y 56, cuando finalmente aprenden a Jesús. Dice en estos versículos, en aquella hora dijo Jesús a la gente, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Al final de cuentas, todos, absolutamente todos, a los que él había llamado amigos, le abandonaron. ¿Qué hace un hombre de Dios, ante esa circunstancia? ¿Qué hace un hombre que ama con todo a Dios, con todo su corazón a Dios,
que busca de todo su corazón a Dios, ¿qué hace en esos momentos en los que se ve abandonado de todos sus amigos? Busca refugio en Dios. Los salmistas nos lo dejan ver vez tras vez. El libro de los Salmos nos muestra a hombres que están en demasiada angustia y que su primer recurso, su recurso más importante es buscar a Dios como su refugio. Lo buscan en oración y realmente buscan resguardarse, buscan ponerse debajo de su sombra, debajo de sus alas. Un salmo mucho más reciente, un himno que nosotros entonamos y que llegó a formar parte o que se conoce como uno de los himnos lemas de la Reforma Protestante, también exalta y nos muestra esa cuestión de refugiarse en Dios. Este himno llamado Castillo Fuerte, que desde la primera estrofa dice de la siguiente manera: Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. El autor de este himno está pasando por momentos de angustia y su recurso más importante, su primer recurso, no el último, es ir y buscar a su Dios y refugiarse en Él. Así comienza la primera estrofa, pero en las siguientes estrofas lo sigue diciendo. En la segunda estrofa dice: nuestro valor es nada aquí, con Él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Él está con nosotros, Él está refugiándose en el Señor. En la tercera estrofa dice: y si demonios 1000 están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Está el autor de este himno diciendo: nuestro único refugio es Dios. Y en la última estrofa termina diciendo de esta manera: nos pueden despojar de bienes, de nombre, de hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. El hombre que se ve abandonado, como en este caso Martín Lutero, de todos sus amigos, que se ve completamente solo, el único recurso que le queda es Dios. Jesucristo se vio abandonado así, como ya lo vimos, como ya lo dijimos. Fue abandonado, traicionado por Judas, por ambición. Fue abandonado por todos sus discípulos, por temor. Aquellos 3 que había escogido para que le acompañaran en momentos de angustia en oración, lo abandonaron también en cierta manera por debilidad. Y finalmente todos salieron huyendo cuando a él lo tomaron preso. Pero si, como decíamos, el ser humano, el hombre temeroso de Dios, busca resguardarse en Dios, busca refugiarse en Dios en los momentos de angustia, en los momentos cuando se ve completamente solo, Jesucristo ni siquiera pudo hacer eso. Porque en Mateo capítulo 27, versículo 46, el evangelista nos deja ver. Mateo solamente menciona estas palabras, los otros evangelistas mencionan algunas otras, pero Mateo solamente menciona estas palabras que fueron pronunciadas desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esos momentos de mucha angustia, en esos momentos en los que decíamos nosotros cuando nos encontramos solos, nuestro único recurso es ir y refugiarnos en Dios, en ese momento Jesucristo no pudo hacer lo mismo, porque se encontraba también desamparado, abandonado por Dios. Muchos podrían preguntarse, ¿por qué es así? ¿Por qué fue que no solamente sus amigos más cercanos le abandonaron, sino que también su propio padre, en el momento en el que más lo necesitaba, también lo abandonó, también lo desamparó? ¿Por qué sucedió así? Debemos entender, hermanos, que lo que pasó en ese momento
El hecho de que el Padre haya abandonado a su propio Hijo en la cruz, fue por tu culpa y por la mía. Es algo en lo que debemos meditar en este día, cuando Jesucristo está diciendo desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese abandono estás implicado tú y estoy implicado yo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra lo que estaba sucediendo en ese momento. Algo que el apóstol Pablo menciona en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que les ruego que me acompañen, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en esta parte de la Escritura? Dice así la palabra de Dios: al que no conoció pecado, es decir, al que vivió de manera perfecta por nosotros, es decir, por ti y por mí, lo hizo pecado. Al que no cometió jamás ningún pecado, a ese mismo por nosotros lo hizo pecado. Por una razón, dice el apóstol Pablo: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que jamás había cometido ni un solo pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo convirtió en pecado. Todo el pecado tuyo, el mío y el de todos aquellos a quienes Dios escogió para salvación, fue puesto sobre Jesucristo. Lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que a través de ese sacrificio nosotros fuésemos hechos justicia. Aquí sucede algo impresionante que forma parte del plan de Dios. Sobre Él se carga todo nuestro pecado. Y por lo tanto, al cargarse todo nuestro pecado sobre Él, al estar Él en la cruz llevando todos nuestros pecados, como el Padre no puede tener comunión con el pecado, entonces se aleja, lo abandona. Pero la santidad de Cristo Jesús, ese no haber cometido ningún solo pecado, nos es aplicado a nosotros. Él toma nuestro lugar en la cruz, porque nosotros somos quienes debimos de haber recibido toda esa ira de Dios, el abandono de Dios. Éramos nosotros quienes debimos haberlo recibido, pero al tomar Él nuestro lugar, entonces recibe toda la ira de Dios sobre Él. El mismo apóstol Pablo lo dice en este mismo pasaje, pero en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, de la siguiente manera: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Eso fue realmente lo que sucedió en la cruz. Al que no había cometido jamás ningún pecado, Dios lo está tratando en ese momento como pecador, porque realmente estaba llevando todo nuestro pecado. Les voy a invitar ahora, por favor, a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 13, donde Pablo confirma estas palabras. Dice allí el apóstol Pablo: Cristo, hablando de lo que está sucediendo en la cruz, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Estas palabras son palabras muy fuertes las que está escribiendo el apóstol Pablo, y son palabras difíciles de pronunciar también para nosotros, pero muestran la realidad de lo que sucedió en la cruz. Porque dice el apóstol Pablo: Cristo nos redimió, nos compró, nos rescató de la maldición de la ley y fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado
en un madero. Eso fue realmente lo que sucedió en la cruz. El Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, el único que ha podido vivir de manera perfecta según la ley, el único que no cometió pecado, fue hecho maldito en nuestro lugar, recibiendo sobre sí mismo toda la ira del Padre, la cual, como ya lo dijimos, debió de haber caído sobre nosotros, quienes sí somos por naturaleza malditos. Jesucristo nos cubrió con su santidad y por nosotros, dice el apóstol Pablo, fue hecho maldito. Él llevó la maldición por nosotros y quitó todo nuestro pecado. Ante todo esto, hermanos, queda una pregunta en nuestro corazón. ¿Entendemos lo que Dios ha hecho en Jesucristo por todos y cada uno de nosotros? ¿Pero acaso podríamos nosotros pagar el precio que ha sido pagado por nosotros? ¿Acaso podríamos nosotros recompensar a Dios de alguna manera por esto? La verdad es que no, porque ninguno de nosotros puede vivir de manera perfecta. Ninguno de nosotros puede darle algo a Dios a cambio de todo lo que Él nos ha dado, de este sacrificio de su único Hijo en la cruz. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Sin embargo, sí hay algo que debemos considerar. Y son unas palabras con las que yo quisiera dejar este lugar y que esto quedara en lo más profundo de nuestro corazón. Porque sí, en este día recordamos lo que fue hecho en la cruz, que Jesucristo tomó nuestro lugar y que a través de Él, como lo decíamos ayer, Él es la sangre, esa es la sangre del nuevo pacto que fue derramada por todos nosotros. El escritor de la carta a los Hebreos nos hace una advertencia respecto a todo esto. Dice en el capítulo 10, versículos 26 al 31, el escritor de la carta a los Hebreos, considerando todas estas cosas, habiendo considerado ya el sacrificio de Jesucristo en la cruz, dice el escritor de esta carta: porque si pecáremos voluntariamente, es decir, con toda intención, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Si algo nos hace un llamado la palabra de Dios, hermanos, es a considerar y a vivir en gratitud. No podemos pagar de ninguna manera el sacrificio que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz. Pero los evangelios, los escritores de esta palabra de Dios, nos llaman a vivir en santidad, considerando el gran precio que se ha pagado por nosotros en la cruz. El escritor de la carta a los Hebreos llega a decir así, de esta manera: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, el que peca de una manera voluntaria, se entrega voluntariamente al pecado? El escritor de la carta a los Hebreos está diciendo: está pisoteando al Hijo de Dios y está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Está menospreciando todo lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Es importante que consideremos estas palabras.
porque la manera de responder al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros no es otra, sino alabándole en cada aspecto de nuestra vida, adorándole y glorificándole con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que nosotros decimos, porque de esa manera honramos el sacrificio que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Oremos, hermanos. Señor eterno, nosotros nos acercamos delante de tu presencia con mucha gratitud en nuestro corazón, porque notamos, Señor, cómo fue el andar de tu Hijo Jesucristo mientras estuvo aquí en este mundo entre nosotros. Que ciertamente, Señor eterno, Él fue siendo abandonado por todos aquellos que en algún momento, Señor, le habían jurado lealtad. Algunos le abandonaron por ambición, otros por debilidad, otros por temor, pero al final de cuentas todos le abandonaron. Y hoy vemos también aquí en tu santa palabra que también tú le abandonaste en esa cruz, porque Él estaba llevando sobre sí mismo todos nuestros pecados. Ese abandono, Señor, lo merecíamos nosotros. Ese sufrimiento, esas burlas, esa muerte, la merecíamos nosotros. Sin embargo, Señor eterno, en tu bondad, en tu gran misericordia, tú quisiste enviar a tu Hijo Jesucristo como sustituto, como nuestro sustituto, que Él tomara nuestro lugar allí en la cruz. Toda tu ira se derramó sobre Él en ese momento, la que debía haber sido derramada sobre nosotros. Así lo quisiste hacer tú, Señor. Y por ello te alabamos y te glorificamos. Ese era tu plan. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste así. Gracias, porque aunque no lo merecíamos, de ninguna manera lo merecíamos, Señor, tu Hijo Jesucristo tomó nuestro lugar. Aceptamos ese sacrificio con humildad y con gratitud en nuestro corazón, rogándote, Señor, también al mismo tiempo que nos enseñes a honrar ese sacrificio. Sabemos que no podemos pagarte con nada, Señor, porque el precio pagado por nuestros pecados fue sumamente alto. Costó la vida de tu Hijo Jesucristo. Eso no podemos pagarlo con nada. Pero tú nos llamas, Señor eterno, a vivir en santidad, a dejar de pisotear a tu Hijo Jesucristo, haciendo nuestra propia voluntad y desobedeciendo tus mandamientos. Tú nos has llamado, Señor, a dejar de tener por inmunda la sangre de tu Hijo Jesucristo, la sangre del pacto, y a vivir como tú quieres que vivamos, ocupando tú el primer lugar en nuestros corazones y agradándote en cada aspecto de nuestra vida. Que así podamos vivir, Señor, de hoy en adelante, que podamos buscarte de todo nuestro corazón, entregarte nuestra vida todos los días, Señor, tomar esa misma cruz de tu Hijo Jesucristo, negarnos a nosotros mismos, tomar esa misma cruz y seguirle a Él. Que así sea, Señor eterno. Ayúdanos para que esto sea una realidad en nuestra vida. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.